¿sí? Vamos a compartir pantalla aquí. Bueno, vimos los 3 reinos. La clase pasada vimos de los 5 reinos que nos toca ver, vimos 3, que fue el reino de la monera, que involucra bacterias, arqueobacterias y organismos unicelulares primitivos. Son los organismos que menos han evolucionado, pero no por ello se tienen que mencionar, ¿sale? Ese sería el reino de la monera. El siguiente reino que vimos fue el reino de protista. Los protistas involucran algas marinas. Recordemos que la práctica de las algas, una de sus labores es alimentar pues a los peces, al lecho acuático, ¿sí? Toda la población acuática, pero también es suministrarle oxígeno al océano, al agua, ¿sí? Es de suma importancia. Lo mismo que hacen las algas en el mar, pues lo hacen los árboles, viceversa. Es de suma importancia esos seres vivos que son las algas. También en el reino de los protistas se encuentran algunos parásitos. Vimos algunos nombres, ¿verdad? A lo mejor un poco raros, pero tenemos que mencionarlos, que también cumplen esa función, ¿sí? Parásitos, de una u otra manera, también tienen que ver con la población de otro tipo de bichos que hacen que regulemos nuestra cantidad de este tipo de organismos. Entonces ya llevaríamos 2, monera, protista, y el último que vimos la clase pasada fue el fungi. El fungi principalmente pues son hongos, levaduras, ¿sí? De distintos tipos de champiñones, etcétera, ¿verdad? Que son para comestibles. Algunos son para la industria, algunos nos hacen daño, ¿verdad? Como ciertas infecciones y nos provocan malestares, ¿no? Pero son 3 tipos de reinos que vimos la clase pasada, que es, repetimos, el de la monera, el protista y el fungi. Los 3 tipos de reinos que vimos la vez pasada. Ahora nos involucramos a ver uno de los reinos pues más diversos, ¿sí? Que son el reino de las plantas o plantae. Tienen infinidad de características. Este reino pues lógicamente está más evolucionado que los otros 3. Y naturalmente el reino animal pues está más evolucionado que los otros 4, ¿sí? En el cual nosotros pertenecemos. Pero ahorita en esta clase vamos a estar viendo el reino de las plantas, ¿sí? Son organismos eucariotes pluricelulares autótrofos. ¿Qué significa que son autótrofos? Que ellos no necesitan otro ser vivo para poder vivir. A diferencia del reino animal. El reino animal sí necesita otro ser vivo para poder vivir. Por ejemplo, ¿verdad? Las vacas, los caballos, ¿verdad? Nosotros mismos necesitamos de otros seres vivos para poder sobrevivir. Nuestra dieta está completa de carne, pues es otro ser vivo, ¿verdad? Que tuvo que dar su vida para que nosotros podamos sobrevivir. O las vacas que comen pasto, ¿verdad? O hierbas, plantas, etcétera. Pues también de una u otra manera están consumiendo otro ser vivo. Bueno, pero eso es para el caso de los animales. Pero para el caso de las plantas, son organismos autótrofos. No necesitan otro ser vivo para poder vivir. Ellos, haciendo la famosa fotosíntesis con la luz solar,
pueden sintetizar sus nutrientes. Es decir, los elementos o compuestos inorgánicos los pueden convertir a orgánicos para que ellos puedan sobrevivir. Entonces, esa es la suma importancia del reino de las plantas, ¿sí? No necesitan otro ser vivo para poder vivir, para poder sobrevivir. Tienen tejidos y órganos estructurales y funcionales especializados, debido pues, a que son un poco más evolucionados. ¿Ok? Los tejidos vegetales pueden ser embrionarios y dan, de una u otra manera, están especializados para dar protección a las distintas partes de las plantas, que son fundamentales y conductores. Aquí tenemos un cuadrito, una tabla, que tiene cuatro filas y 4 columnas. Aquí nos están diciendo, nos están mencionando las distintas características de ciertas plantas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver la primera columna que tiene que ver con los tejidos. El primer tejido se llama meristemos. Sus ejemplos son aplicables y laterales. Sus características son células delgadas de forma cúbica con mucha actividad mitótica, tejidos embrionarios permanentes. Es decir, tienen pues muchos hongos, ¿no? Algunos de estos tejidos, de estas plantas, y en esas ramas, ¿verdad? En esos tejidos se forma vida mitótica, es decir, de hongos, para que puedan vivir. También ciertas plantas, recordemos que sirven como protección o son hogar de otros reinos, como puede ser el reino del fungi, ¿sí? Sus funciones ayudan a crecer a las plantas a lo largo y a lo ancho. Ese es un tejido principal de las plantas. También tenemos otro tipo de tejidos que son los protectores epidérmicos, que son células aplanadas o impregnadas de suberina en regiones externas de la planta. Entonces, ese sería el segundo tejido, ¿verdad? Como que es como la piel del árbol, ¿sí? Son protectores, cubre, protege y permite el intercambio de ciertos gases también. Recordemos que los árboles, las plantas, tienen la función al revés que nosotros. Nosotros respiramos oxígenos, O2, y exhalamos CO2, dióxido de carbono. ¿Vale? Pero las plantas es al revés. Las plantas que absorben dióxido de carbono, CO2, y emanen O2, oxígeno. Ahorita lo vamos a ver en una reacción química. Tenemos el tercer tejido que es fundamental para las plantas, o los fundamentales. Los ejemplos de ciertas plantas son los parenquima, colenquima, enclerenquima, que sus características principales son células internas poliédricas, tejido suave y flexible, paredes gruesas con lignina. Sus funciones, pues la principal es hacer la fotosíntesis y almacén y soporte resistencia de la planta. El cuarto tejido son conductores. Ejemplos, la xilema, floema. Sus características están formados por traqueidas y vasos leñosos. ¿Ok? Sus funciones conducen la savia bruta, conducción de savia elaborada. Recordemos que los árboles en su interior pues también tienen ciertos líquidos que pueden servir para la industria alimenticia, para la industria en general, incluso cosmética, etcétera,
para poder sacar distintos productos. Entonces también este es otro tejido que ayuda a formar este tipo de líquidos internos en el árbol. ¿Sale? Bueno, lo que les comentaba es que aquí tenemos dos reacciones químicas. Las plantas absorben CO2 y producen carbono y el oxígeno. ¿Vale? Pues aquí nos dice, las plantas producen oxígeno a partir de CO2. Pero si se dan cuenta, los dos productos que ellos elaboran es de suma importancia el oxígeno. No nada más para nosotros, sino para el planeta. De suma importancia, de ahí les decía yo que el cambio climático es real. ¿Por qué? Porque por ahí habrá gente que podría decir que el cambio climático es una invención de ciertos sectores, ¿no? Pero no, sí existe. ¿Por qué? Pues porque simplemente si nosotros disminuimos la cantidad de árboles en los bosques, en las selvas, etcétera, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el clima va a cambiar. Recordemos que los árboles, las plantas, etcétera, todo el reino de las plantas regulan el clima, ¿sí? Ustedes se pueden dar cuenta que en el norte de México, pues hay más calor, hay más erosión del suelo. ¿Pero por qué? Pues porque ahí precisamente hay menos reino de las plantas, hay menos árboles. A diferencia del sur, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, hay muchos árboles. En Chiapas, pues hay hasta selvas, ¿no? Y ahí el clima es diferente. Sí hay mucho calor, pero el calor es húmedo. Es muy diferente al calor del norte. El calor del norte es totalmente diferente, que no lo soportas, sientes hasta que no puedes respirar incluso, ¿sí? Pero en ciertas épocas en el sur no hace tanto calor, es templado. Entonces, ahí se comprueba precisamente que los árboles, las plantas, regulan el clima. ¿Qué es lo que va a pasar? Supongamos que en el sur no hubiera árboles, hubiera muy poquitos, plantas, etcétera. Pues el clima va a cambiar totalmente, ¿verdad? Entonces, eso del que dicen que el cambio climático es una invención de X personas, ¿verdad? O grupos para podernos controlar, pues no es 100% real. Lo que sí es real es que si nos acabamos el reino de las plantas, los árboles, las plantas, etcétera, nuestro clima va a cambiar. Sí o sí va a cambiar. Y va a cambiar para mal. En cambio, si nosotros tenemos la cultura de cuidar los árboles, plantarlos, etcétera, el clima mejora, va a mejorar. Ya no va a haber tanto catástrofes, ¿verdad? Tanta lluvia en extremo, frío en extremo, calor en extremo, etcétera. Porque los árboles, las plantas son de suma importancia para el clima y la supervivencia del ser humano y del suelo, para que podamos hacer ahí agricultura. Entonces, si el suelo está erosionado, está muerto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no va a poder crecer ahí las plantas, ¿verdad? Y los animales no van a poder consumir sus nutrientes necesarios. Entonces, ahí es de suma importancia que debemos de entender que el reino de las plantas es fundamental para la sobrevivencia del ser humano.
En la Ciudad de México, pues hemos abusado de esa parte de estar talando árboles, pues porque queremos cierta avenida, pues porque queremos hacer puentes, porque queremos hacer grandes construcciones, grandes plazas, edificios, departamentos, etcétera, casas. Entonces, de una u otra manera, el clima en la Ciudad de México en el 2021 no es igual que el clima en los 60s o 50s. Había más árboles. En el mismo Zócalo de la Ciudad de México, en los 50s, pues había hasta jardineras, ¿no? Ahorita se dan cuenta en el Zócalo, pues es solo una plancha de puro concreto. Bueno, por decirles un ejemplo, ¿verdad? Sí. Que ya las autoridades se están dando cuenta, están planteando más árboles y todo, en los camillones, en las avenidas. Bueno, es correcto, está muy bien, pero no nada más es plantarlos, pues hay que mantenerlos. Es como los parques. Haces un parque, yo como autoridad puedo hacer un parque. Se ve bien bonito, lo inauguro, pero hay que mantenerlos. Estarlos cortando, podando, dándole sus nutrientes a las plantas, etcétera, ¿no? Entonces, hay la importancia de entender que el reino de las plantas tienen esa labor. Entonces, esta reacción química, como ustedes ven, empieza a partir del CO2, se desprende el carbono solito y también el O2. Aquí está. Esto es de suma importancia para el planeta. Pero ¿por qué tienen carbono? Bueno, pues tienen carbono pues porque tienen que crecer, ¿sí? A mayor producción de carbono, pues más frondoso se va a hacer el árbol, ¿no? O la planta. Recordemos que nosotros somos materia orgánica. Somos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno principalmente. Nosotros estamos compuestos de, el primer elemento principal es carbono. ¿Sí? Es como decir, ¿verdad? El día que estemos finados nosotros, nos lleven a lo mejor a un horno de cremación. ¿Qué es lo que va a salir del horno? Gases de combustión. Del horno sale cuando están quemando al difunto, vamos, ¿no? ¿Sí? Pues es dióxido de carbono, CO2 y otro tipo de gases. Y a su vez quedan cenizas, pues también es carbono. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo el árbol? Carbono. A partir respira dióxido de carbono. Entonces, a mayor producción de carbono, pues más grande se va a hacer el árbol. Va a crecer más, ¿sí? ¿Ok? Y también otro producto, pues es el oxígeno. A diferencia de nosotros, ¿sí? Nosotros necesitamos, nuestra materia prima es el oxígeno, combinada con el carbono que consumimos nosotros en los alimentos. Los alimentos, pues tienen carbohidratos, también tienen, bueno, proteínas, grasas, etcétera. Pero también si consumimos carbohidratos, necesitamos carbohidratos, ¿verdad? Para poder sintetizar el oxígeno, que nuestros pulmones trabajen, carbono más el oxígeno, vamos a exhalar nosotros de nuestros pulmones, de nuestro sistema respiratorio, dióxido de carbono, CO2. ¿Sí? Inhalamos oxígeno por medio de ciertos nutrientes de carbono, exhalamos dióxido de carbono. ¿Sale? Entonces, estas dos reacciones químicas van de la mano. La primera es para las plantas, de suma importancia, y la segunda es para nosotros, para el ser humano. Entonces, si el ser humano produce CO2, muchos dirán, ah, pues es el alimento de los árboles. Pues los dos van de la mano, porque si no produjera el árbol oxígeno, pues nosotros no tuviéramos aquí, ¿verdad? Aquí lo podemos.
poner con una flechita. Van de la mano estos dos. ¿Sí? Ahí está. La producción de los árboles necesitamos nosotros. Pues esto es básicamente esta parte de las plantas. En la tarea nos dice que tenemos que leer y comprender las páginas, todas estas que vamos a ver, de la 79 a la 83 del libro. Pues tenemos que leer y comprender. Es de suma importancia leer y comprender. Tenemos que dibujar el esquema del tejido que constituyen a la planta de la página 80. ¿Cuál es el esquema del tejido que constituyen a la planta? Pues es este de la página 80. Básicamente son tres tejidos. El tejido dérmico, externo, el vascular, que es como si fueran intermedio, y el molido, que tiene que ver con el soporte y otro tipo de estructuras de la planta, ¿sí? Que a su vez estos se dividen en tres, ¿verdad? Todos entendemos que las plantas en general, no todas, a excepción de los musgos y otro tipo de plantas, pues tienen una raíz, aquí está, un tallo y hojas, ¿sí? Y tenemos que saber distinguir cuáles son cada uno de estos tejidos, ¿sí? Por ejemplo, la raíz pertenece a dos tipos de tejidos, que ese es el tejido dérmico y el vascular. El tallo pertenece a los tres, que es el térmico, el molido y el vascular. Y la hoja también a los tres tejidos, el dérmico, el molido y el vascular. Y aquí nos explican precisamente cuáles son las funciones de cada uno de estos tejidos en la hoja, en el tallo y en la raíz, ¿sí? Se dan cuenta aquí en la raíz, pues básicamente una de sus principales funciones pues es darle fuerza y soporte a la planta. Es como si fueran sus cimientos, ¿sí? Ustedes que son de construcción pues saben todo eso de cimientos, ¿verdad? Si es una buena estructura, una buena casa, etcétera, tiene buenos cimientos, pues no va a tener ningún problema en eventos de sismos, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa si no tuviera buenos cimientos? Pues ahí vamos a tener problemas. Pero bueno, esa es una de las funciones de la raíz de la planta, pero también otra de las funciones es la comunicación. Aunque no lo creamos, nuevos estudios han dado pie a que en los bosques, en las selvas, las plantas se comunican entre sí. De tal manera que las plantas que están más cerca de un río, de un humedal, si hay abundancia de agua, que es de suma importancia para las plantas, eso todos lo entendemos, se comunican entre ellas y dicen, hay abundancia, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando el río, el lago, pues empieza a secar un poquito, empieza a haber menos cantidad de agua en cierta región? Entonces los árboles que estaban más cerca del río, del lago, del humedal, de una u otra manera se empiezan a comunicar con los demás árboles que están más alejados del río, del lago, del humedal, y les empiezan a comunicar y a decir que empieza a haber escasez de humedad y que empiezan a hacer de una u otra manera, empiezan a prevenir. Entonces los árboles empiezan a almacenar esa agua, almacenarla, ¿sí? Para cuando viene lo que es la escasez, ¿sí? Entonces también se ha comprobado que hay comunicación en la raíz de las plantas. Hay estudios recientes que nos dicen pues, que son seres vivos que también se comunican entre sí, ¿ok? Por eso a mí luego, bueno, es una interpretación personal, ¿sí? Que, que dicen algunas personas que es válida su pensamiento, que dicen que no comen carne porque
los animales, ¿verdad? Las reses, el ganado, etcétera, sufre mucho, los matan, ¿verdad? Y estás comiendo carne, pues no sabes que sufrieron mucho, etcétera, etcétera. Efectivamente, sí, es correcto. Hay rastros donde pues, son muy crueles con los animales, ¿no? Pero hay rastros que no, hay rastros que con un choque eléctrico, pues, matan a las reses. Pero hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que sí son escenas bien complicadas. Y tienen razón algunos vegetarianos en no comer carne porque sienten que ellos están contribuyendo al maltrato animal, pero sí comen verduras, ¿verdad? Todo el reino vegetal en general. Pero también ellos son seres vivos, también tienen células, ¿sí? También ellas sufren, también ellas a ver escasez de agua, de nutrientes, una tierra fértil, etcétera, sufren. Que nosotros no hayamos desarrollado la capacidad 100% de comunicarnos con ellos, con este reino, es diferente, pero también sufren. Cuando tenemos una ensalada en nuestro plato, pues también ahí hubo maltrato celular, lo matamos las células porque las sacamos de raíz, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos la capacidad de comunicarnos con las plantas, 100% dijera, no me mates, no me arranques de mi raíz. O si tuviéramos la capacidad de ver sus gestos por ahí, no sé, de las plantas, pues fuera un sufrimiento igual lo mismo que le hacen a la red, a la res, a las reses, ¿sí? A la carne. Entonces, ahí ese concepto tendrían que mejorar las personitas que son vegetarianas y todo. Bueno, lo hacen también por salud y es correcto, yo lo entiendo, es de suma importancia también. Hay personas que les afecta mucho la carne, hay personas que no, y pues pueden seguir comiendo, ¿sí? Pero también, eh, muchos dirán, es que el animal hizo doble, ¿no? Porque también mató a las plantas y tú mataste al animal y todo. Bueno, es real, pero también hay daño celular en las plantas, aquí, ¿sí? Cachito de esto, lo podemos analizar, aquí hay células que también sienten, son sensibles. Están menos evolucionadas que el reino animal, efectivamente, pero también aquí hay daño celular, ¿sale? Entonces aquí nos están diciendo que hay distintos tipos de plantas, ¿sí? Que son las briófitas, que tiene que ver mucho con los musgos. Los musgos, a diferencia de una planta común y corriente, ¿verdad? Pues no tiene raíz, aquí está. Pero sí tiene todo lo demás, ¿sí? Aquí nos dicen, no presenta raíces, tallos ni hojas bien definidas, ¿sí? Las briófitas se adhieren al sustrato con filamentos celulares, llamados rizoides. Pueden tener filios o estructuras como alfombras llamadas talos o falsas hojas, pero en sí, en general, pues no tienen raíces y son carentes de, o sea, no tienen hojas tampoco, pero también pertenecen al reino ¿qué? Al reino vegetal. Hay plantas vasculares sin semillas. Son a diferencia de las angiospermas, ¿sí? ¿Qué significa una planta angiosperma? Angio que significa vaso y esperma semilla. Pero estas no. Estas que son las xilófitas y las licofitas son plantas sin semillas. Comprenden una serie de plantas bien, bien pequeñas. También estas carecen de raíces y hojas, ¿ok? Por ejemplo, las licofitas son pequeñas plantas adaptadas para poder sobrevivir en bosques húmedos, ¿sí? Entonces, las licofitas, tienen tejido vascular
Estas sí tienen raíces, tallos, hojas. Y aquí podemos ver pues una imagen de las licofitas, que son principalmente, habitan ellos pues en bosques muy, muy húmedos, ¿no? Esas pues no las van a ver pues en el desierto, ¿no? Cada quien tiene pues su ecosistema, su hábitat, ¿no? Otro tipo de plantas que podemos ver son las enofitas. Estas son conocidas como son la famosa cola de caballo, ¿no? Y estas pertenecen a humedades que pueden estar en zonas pantanosas. Estas tienen un tejido vascular, raíz, tallo y hojas muy pequeñas, llamadas microfilas, las cuales están dispuestas alrededor de los nudos que presenta el tallo, el cual es hueco. Entonces, estas son otro tipo de plantas. Aquí está su dibujo, que se llama enofitas. Y aquí ya pasamos al segundo, bueno, a otro, que son las angiospermas, ¿sí? ¿Qué ejemplo de angiospermas tenemos? Pues son principalmente pues las flores, sí, que es muy importante el polen. Las abejas son de suma importancia para la sobrevivencia de las plantas, porque pues de una u otra manera llevan la semillita de una planta a la otra para que ésta se pueda reproducir. Si no hubiera abejas en nuestro planeta, las plantas muy difícilmente podrían reproducirse. Eh, Habría muy poca reproducción porque a lo mejor el polen, el aire se la puede llevar otra planta, etcétera, ¿verdad? Pero habría muy poquísima reproducción. Es de suma importancia las abejas. El día que no haya abejas en el planeta, se acaban los ecosistemas. ¿Ok? Entonces, este tipo de plantas que se llaman angiospermas, como les decía, un ejemplo pues son las flores, los rosales, las nochebuenas, el manzano, el maíz y hasta el pasto. Son las famosas angiospermas, ¿sí? El nombre angio se divide en dos, angio y espermas. Angio, que del griego significa vaso, y esperma significa semilla, ¿sí? Entonces es lo mismo, muy similar a lo que pasa con nosotros, ¿sí? Que necesitamos una semillita, que es el esperma, pues para poder dar vida, poder reproducirse. A diferencia de las primeras plantas, que son como estas, ¿verdad? Que les decía, sin semilla. Las xilofitas y las licofitas, estas no necesitan semillas, son otro tipo de reproducción. Pero estas sí, que son en general más del 80% del reino de las plantas son angiospermas, ¿sí? Y aquí en estas tipo de plantas vasculares se dividen otro tipo de grupos, ¿verdad? Que son las gimnospermas, que son plantas con semillas desnudas. Reciben el nombre porque no presentan un fruto que las protege. Solo tienen cierta protección en los conos donde se desarrollan. La mayoría son árboles con raíces. Estas sí tienen raíces. Estas cumplen con las tres características de las plantas, ¿verdad? Que tienen raíz, tallo y hojas. ¿Sale? Bueno, ¿qué ejemplos tenemos? Que es la planta esta de las ginkgo biloba, las coníferas, etcétera. ¿Sale? Vamos a ver el campo de importancia del reino de las plantas. Tiene mucha importancia las plantas y se divide principalmente en cuatro. Importancia biológica, importancia médica, importancia en la industria e importancia alimenticia. Como les había dicho, en cuestión biológica es de suma importancia para poder regular el clima. ¿Sí? Aquí nos dicen, vamos a leer lo que nos dicen.
Las plantas, dado su tipo de nutrición autótrofa, fotosintética, son organismos productores. Las plantas también contribuyen al mantenimiento de la humedad en el ambiente y ayudan a determinar las características climáticas de diferentes ecosistemas. Además, ayudan a evitar la erosión del suelo. Entonces aquí nos dice, de suma importancia para mantener el mantenimiento de la humedad en el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, es real lo del cambio climático. Es real el por qué está lloviendo mucho de repente en ciertas épocas, o hay mucho frío en ciertas épocas, o hay mucho calor en ciertas épocas. Porque nos estamos acabando los bosques, nos estamos acabando las plantas, los árboles, ¿sí? Lógicamente que ellos regulan el clima y pues hay una interrupción, un desequilibrio en nuestro ecosistema. Bueno, esta es la importancia biológica del reino de las plantas. La importancia médica del reino de las plantas pues tiene muchísimas, ¿verdad? Que es la síntesis de medicamentos. Como les decía el grupo pasado, antes de la conquista, nuestros antepasados tenían buena ciencia en lo que es en el tratamiento de ciertas enfermedades con medicina herbolaria, ¿no? Entonces, llegaron los españoles, ¿verdad? La primera vez, recordemos un poco de historia, pues no pudieron con nosotros porque nuestros ancestros eran fuertes, no se enfermaban, porque no consumían medicamentos, simplemente, ¿sí? Si tenían alguna enfermedad, lo trataban con, con plantas, porque sí era natural. La raíz de la medicina era el principio de plantas, pero al darse cuenta que también se puede sintetizar de forma artificial ciertos componentes químicos, ya las medicinas pues están sintetizadas a partir del petróleo, de la petroquímica, de las farmacéuticas, ¿sí? Y eso ahí es cuando nosotros no estamos adaptados al 100%. También es un componente orgánico el petróleo, efectivamente, igual que las plantas. Pero no estamos tan adaptados, nuestra evolución todavía no da ese paso para poderse adaptar a ese tipo de componentes orgánicos que es el petróleo. Todavía nos hace mucho daño componentes derivados del petróleo. No nos hacen mucho daño los componentes derivados de las plantas. Esos, todavía estamos adaptados a eso. Poco más. Entonces ya los medicamentos de ahorita están elaborados con productos petroquímicos bien elaborados, bien complicados. Son reacciones químicas que vienen mínimo un procedimiento como de 5, 6, 7 reacciones químicas que a la larga nos pueden hacer todo lo contrario. En ciertas situaciones nos dan salud, en otras nos pueden empeorar, nos pueden descomponer otro tipo de situaciones. Entonces, esa era la situación. Entonces, cuando llegaron los españoles, arrasaron con toda la ciencia que teníamos de tratamientos naturales, ¿sí? Ya llegaron por segunda vez ellos. Llegaron con una enfermedad, ¿verdad? Llegaron con la viruela, llegaron con otros pueblos alrededor, ¿sí? Que traicionaron a los mexicas, porque eran enemigos, acuérdense, eran enemigos, los mexicas, los toltecas, todos. Entonces, los españoles hicieron una estrategia militar de, de poner en contra a los demás pueblos que estaban sometidos por los mexicas. Ellos se aliaron con los españoles y pues
derrotaron a los mexicas, ¿sí? Y también pues trajeron esa enfermedad y los mexicas pues nunca habían padecido esa enfermedad, estaban debilitados. Y luego pueblos aledaños se unieron con los españoles, pues no. O sea, no, a pesar que éramos un imperio, ¿verdad? O sea, en ese tiempo, el mayor ejército en el mundo, pues, entre comillas, eran los españoles, pero no pudieron con nosotros, los mexicas, hasta que tuvieron que traer una enfermedad y aliarse con los demás pueblos, ¿ok? Entonces, ahí la importancia de entender la historia, ¿no? Y que nosotros éramos muy avanzados en la medicina, en la herbolaria, ¿sí? En las plantas. Todavía hay un poquito, ¿verdad? Las abuelitas, tómate un té para esto, tómate. Bueno, si vamos al mercado de Sonora hay muchas plantas, pero ya se perdió un poquito todavía esa ciencia que había, ¿no? Que las plantas te ayudan para ciertos, ¿no? Para tratar la diabetes, para tratar enfermedades autoinmunes como la artritis, artrosis, etcétera, ¿sí? Se perdió un poco, todavía se rescató un poquito, pero no al 100. Entonces, vean la importancia de las plantas también, su importancia en la medicina. En la industria, pues también nos ayudan a calzarnos, al vestirnos, al hacer materiales de construcción, ¿sí? Infinidad de resinas, alcohol también, ¿sí? El puro de caña y todo eso. Entonces, también ayuda mucho el reino vegetal a la industria en general. Y la alimenticia, pues todos lo sabemos, ¿verdad? Nosotros es de suma importancia para consumir minerales, ciertas vitaminas también. Eh, el aceite que sale luego de ciertos vegetales nos ayuda a cocinar infinidad de cosas, ¿verdad? Es de suma importancia para nosotros los vegetales, ¿sí? No porque una persona le coma carne, quiere decir que con eso ya la hizo, no, también necesita vegetales, ¿sí? O como aquella persona que nada más come puros vegetales, pues lástima, también necesita del reino animal, aunque no quiere todo ese tipo de creencias, pues son correctas, pero la biología también te dice eso. Nosotros somos omnívoros, ¿sí? Tenemos que comer todo eso porque necesitamos 5 cosas, lo que les habíamos platicado en clases anteriores, ¿verdad? Proteínas que vienen del reino animal, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Son muy importantes. Y todas esas, ¿dónde las obtenemos? Del reino vegetal y del reino animal. Entonces, esa es nuestra dieta del ser humano. ¿Sale? Y elaborar la relación de columnas de la página 83. Son estas. Son 5 preguntas. Hay que relacionarlas y poner inciso A, inciso B, etcétera. Todos estos. Esto es básicamente pues lo que les quería enseñar, que es la tarea.